Buenos días, Dani, ¿qué tal? Buenas ¿Qué noches, buenas tal? tardes. ¿Qué tal, Gonza? Bien, muy bien, muy bien. Pues nada, aquí estamos, ya terminando la jornada. Sí, la verdad que es de agradecer la perseverancia, ¿no? De hacer un vídeo diario. Y hoy tenemos, don Daniel, como es el día de la meditación, que tenemos un montón de meditaciones grabadas los lunes, Sí, pensando, hemos hecho una especie de puesta en común meditando. efectivamente. Y a los dos se nos ha ocurrido la misma idea. ¿Qué te Pues parece? sí, absolutamente. Es que el tema de la meditación es interesante porque yo llevo muchos años meditando. Llevo una época en que meditaba todos los días. Sí, Y, y, y últimamente, aunque tenemos el grupo de meditación este de 10 minutos por la mañana, pero no siempre me puedo conectar y ahora el ritmo de meditación hago menos, ¿no? sí, Pero sí, la meditación es un tema interesante y además hay muchos tipos de meditación. sí, sí, Pero aún más te diré además que incluso hay maestros que dicen que la meditación no es buena, es decir, hay un poco sí, de todo esto, ¿no? sí. Bueno, hablando del grupo de meditación, hemos empezado por las mañanas a las 8 y luego Mm, de ese grupo ha salido otro grupo que meditamos 10 minutos a las 10 de la noche mm, y es increíble la meditación por la noche. Me está ayudando muchísimo. sí. Pues yo no me he anotado el de la noche porque es que al final hay tanta cosa Claro, claro, claro. pero bueno, pero sí, yo creo que conectar con nuestra esencia divina, aunque sea 5 o 10 minutos, es maravilloso. O sea, Sí. y hacerlo al despertar y al dormir también. Ujú. ¿Cómo ha sido tu experiencia meditativa? Porque tú has contado tu experiencia, ¿no? De estos 10 minutos de silencio y un día llegaste y tuviste una experiencia maravillosa, ¿no? Sí. Mira, claro, hay muchos tipos de meditación. La que yo hice fue sentarme durante 10 minutos simplemente a escuchar mi respiración. Mm, Todos los días a la misma hora, que lo hacía por la tarde en mi casa. mm, Y fue una experiencia, eso ha cambiado mi vida. O sea, si yo dijera, tienes que recomendar a alguien una práctica o una herramienta espiritual, no puedes recomendar lo que quieras, libros, tradiciones, la cábala, cualquier cosa, sin duda alguna, pero sin ninguna duda recomendaría esto. Siéntate todos los días 10 minutos a escuchar tu respiración y a parar la mente, o sea, a no tener ningún pensamiento. mm, Y fíjate que lo bueno de ir un poco por libre, nosotros vamos un poco por libre, es que no nos, o sea, yo ahora mismo, si me considero algo, soy cabalista, ¿vale? mm, Pero fíjate que no te estoy diciendo ahora, estudia el árbol de la vida. mm, Si tuviera que recomendar una cosa, diría, siéntate todos los días 10 minutos a escuchar la respiración. Y es lo bueno de ser libres pensadores, porque al final yo recomiendo lo que creo que es mejor para la gente. sí, Entonces, si hay algo, si una persona no tiene tiempo, está todo el día trabajando, no tiene tiempo para leer, para estudiar, para hacer contemplaciones, para hacer estudios profundos, esta herramienta de 10 siéntate 10 minutos todos los días te cambia la vida. mm. Sí, Entonces, oye, pues hay que ponerla en práctica. Es verdad que cada uno tiene su sistema. Yo creo que es bueno que cada persona encuentre lo que mejor le conviene, exacto, ¿no? sí, sí. Y bueno, y tenerle la referencia de alguien que le funciona, pues estupendo. Esa conexión que también a mí me parece que es muy importante. Yo fíjate, a lo largo estaba haciendo memoria desde que empecé a meditar, porque luego al principio meditaba acostado, luego meditaba sentado. Una época estuve meditando con la flor, bueno, con los pies cruzados, como tipo yogi. Ahora ya no puedo porque
me duelen todos los músculos, pero bueno. Eh, y la verdad que me sucedió una cosa, así como a ti te sucedió este episodio en tu meditación de los 10 minutos. Yo estaba muy obsesionado por meditar, es decir, meditaba pues media hora, 45 minutos por las noches. También te das cuenta a veces que eh, a lo mejor utilizas esas meditaciones para huir de una realidad que a veces pasa, ¿vale? En ese momento pues tenía una circunstancia vital más compleja en el trabajo y esto. Y una experiencia mística brutal que tuve fue justamente cuando dejé de meditar, fíjate. O sea, dejé de meditar y a la semana o a los 2 o 3 días, pero dejé de meditar voluntariamente, ¿no? Como decir, Ujú. a ver, voy a dejar un poco la búsqueda, esa búsqueda obsesiva, voy a dejarla. Y tuve una experiencia maravillosa. Son experiencias que tú no controlas, es decir, tú no puedes saber cuándo vienen esas experiencias. Pero la experiencia fue fundamentalmente de una meditación constante, es decir, la vida era una meditación constante. Ujú. Con lo cual, un poco la meditación, no tienes que, desde mi punto de vista, no tienes que estar sentado en un sitio tal, no, sino que de alguna manera la meditación se podría hacer a las 24 horas del día, pues con una actitud de desapego y con una conexión permanente con nuestra parte divina, ¿no? Sí. Cuando tuviste esa revelación, creo que no fue por dejar de meditar, fue por dejar de buscar. Sí, a lo mejor es eso, Sí, efectivamente. Sobre todo búsqueda, yo era un buscador compulsivo, o sea, sí, era por una dejar esa obsesión. compulsión. Sí, Entonces, eso permitió que se materializara todo el trabajo que hiciste en la meditación. mm, sí, sí. Y luego, fíjate, después de muchos años, yo practico, hay dos tipos de meditación, la meditación con semilla, que es un poco la que tú haces, que es una meditación guiada, en donde se utilizan metáforas e imágenes para Sí, guiarte, ¿no? esas son las meditaciones cabalísticas, que ya duran Sí. media hora o 40 minutos, que hacemos un montón Y que en se, los seminarios que hacemos. y que se utilizan imágenes, se utilizan Sí, conceptos, etcétera. Y hay una meditación que es el completo silencio, que es la meditación sin semilla, que es una meditación que al principio cuesta como todo, ¿no? Pero fíjate, yo encontré dos cosas extraordinarias. Uno, la música. Es decir, para entrar en un estado meditativo profundo, comenzar oyendo 2 o 3 minutos o 5 minutos de una música que te lleve hacia esos estados. Y como he dicho yo varias veces, a mí la música que me llevaba a esos estados era la de Tomás Luis de Victoria, que es una música tremendamente espiritual. Y una vez allí, ya sigue solo. Luego, otro tema importante en mi caso es que se medita mejor con más gente. Es decir, la energía que se genera, entras en estado de meditación más fácil si hay más personas. De alguna manera, más personas con las que medites habitualmente, ¿no? sí, Eso genera una vibración y una sintonía que, bueno, no siempre las meditaciones son imprevisibles, pero a veces, y eso también me ha pasado últimamente, lo que se produce es que llegas a un estado de meditativo colectivo que de alguna manera yo lo que siento es ir a lo que llamaba hay un libro que se llama La nube del no saber, que es un libro que yo recomiendo, por cierto, de un monje cartujo inglés del siglo XV, que es llegar a un estado meditativo que estás en un lugar que no sabes no sabes muy bien dónde estás, pero es decir, se respira una paz tan profunda y una sintonía tan profunda que el tiempo desaparece. Entonces, algunas veces, no siempre pasa, cuando medito con más gente, que igual puedes estar meditando 1 hora sin ningún problema, porque es un estado del que es muy difícil salir, ¿sabes? sí, Que no requiere ningún esfuerzo. sí. Y ese para mí es la mejor meditación, porque de alguna manera
implica una conexión y una descenso de la gracia, que es lo que verdaderamente es la enseñanza espiritual, ¿no? Las meditaciones guiadas, que duran 30 minutos, 40 minutos, están pensadas para que la persona reflexione y haga un trabajo de contemplación. Entonces, como Mm, van apareciendo imágenes, pues yo que sé, hacemos la casa de la psique, que es una casa imaginaria, para que la persona vea cómo está psicológicamente y lo que le aparece. Es como básicamente como entrar en un sueño. mm, Pero eso incluso a lo mejor ni siquiera se consideraría meditación. Puede ser camino interior guiado o algo así. Y luego las que sí que hacemos sin semilla son las de las 8 de la mañana las de las sí, 10 de la noche. Y esas, te digo que, bueno, ya llevamos como 3 años o así. Empezamos con el COVID, o sea, y empezamos a meditar todos los días y se genera la sensación de familia. mm. Porque, claro, Claro, todos los días a las 8, ahí con la intención de meditar, que básicamente es la intención de alinearnos con la esencia divina y que la esencia divina, digamos, nos ayuda durante el día a conectarnos con esa esencia, pues claro, hay 8 o 10 personas con esa intención. Y claro, se nota muchísimo cuando se medita en grupo que cuando se medita individualmente. sí. Es que además cuando la meditación en grupo, que eso también es un poco cabalístico, de alguna manera se forma en el astral, se forma un pequeño templo Sí, exacto, con las energías del grupo. exacto, sí. Y, y con ese pequeño templo se ayuda a canalizar las energías del mundo causal para que desciendan. Sí, Por eso el grupo tiene que haber una profunda sintonía y armonía. Es decir, sí, si en el grupo hay desavenencias emocionales de algún tipo, esa energía no baja. sí, Entonces hay que lograr primero esa sintonía, ¿no? sí. ¿Sabes? Mira, eso yo cuando hice el grupo de meditación, eso lo tenía muy, muy, muy presente porque, como ya he comentado, durante 10 12 años, yo abría mi casa y venía todo el mundo que quisiera estudiar la cábala. Entonces, ¿qué ocurre? Que como ya había un contacto personal, pues al final es como una familia. Hay gente que se lleva bien, se lleva mal, y entonces eso generaba, esas fricciones que a veces ocurrían, generaba que los momentos de meditación no fueran sublimes. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora, como no hay, como lo hacemos, fíjate, lo virtual a veces es negativo, pero en este caso es gente que se junta, que ni siquiera ponemos las cámaras. Y entonces eso hace, y invito a todo el mundo que quiera que cree un grupo de meditación entre ellos, con un canal como este, y se junten 10 minutos. Entonces no se genera, como no hay una interacción personal, porque básicamente es en silencio, eso no genera fricciones entre los miembros del grupo, con lo cual no hay posibilidad de que se genere mal rollo y de que paralice esa meditación. Por otro lado, al ser virtual, cada uno en su sitio, el espacio no vibra igual, porque ya hemos comentado que si tú meditas todos los días en el mismo sitio, donde tú meditas y donde medita mucha gente, esa habitación se impregna de esa energía divina. Sí, Entonces, debe impregnarse a lo mejor pues un espacio virtual ahí en la red cuando meditamos, pero es mejor eso que nada, obviamente. claro. Sí, sí. No, es muy interesante todo esto. Y se puede generar unas energías súper buenas en un grupo de meditación, ¿sabes? Sí, Y luego fíjate, y lo digo un poco porque es un apunte que yo creo que es bueno. Yo alguna vez me encontré con un maestro que decía que meditar lo que hace es dificultar porque dice que la realidad es tan evidente y tan clara que no hace falta meditar, ¿sabes? sí, Que al contrario, que a veces la meditación te aleja de la realidad. Pero ahí, fíjate, yo ahí creo ahí no, no, porque a lo mejor esa puede ser la visión de una persona que ha trascendido, digamos así, la manifestación. Pero creo que mientras estemos en la manifestación, la meditación es necesaria y además la meditación facilita que baje la gracia que nos permite
de alguna manera, poco a poco iluminarnos, ¿no? O poco a Sí, poco comprender la realidad última, ¿no? sí, Entonces, bueno, es decir, hay para todos los gustos, ¿no? sí. A ver, ¿cuál es el enemigo? Aquí lo que hay que ver es, ¿cuál es el enemigo del ser? Es la mente que está todo el tiempo activa, que está pensando en el pasado, en el futuro, que crea un montón de problemas imaginarios, que se estresa, que produce estrés en el cuerpo, que produce ansiedad, etcétera. Entonces, si tú con la meditación empiezas poco a poco a desactivar ese conglomerado, entonces la meditación sí que vale, porque en el momento en el que se para la mente, en el momento en que uno acalla la mente, en ese momento es cuando tú te conectas, Mm, porque digamos que Dios siempre está ahí o la energía divina siempre está ahí. La cuestión es tú dónde efectivamente. estás en cada momento. Y de hecho en los Yoga Sutras de Patanjali, eh, los primeros 4 Yoga Sutras ahí definen lo que es la meditación, Mm, que básicamente es parar las modificaciones de la mente, ¿no? mm, Y efectivamente. cuando se paran las modificaciones de la mente, uno se conecta con su naturaleza esencial. Mm, Uno llega a la naturaleza esencial. mm. Entonces, Sí, sí. Así es que nada, oye, pues eso, muy interesante. diálogos sobre Todos la meditación. Entonces, los lunes vamos a hacer estos diálogos. sí, 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 sí. No, y hay muchas meditaciones. Exacto, sí, sí. Por Muchos ejemplo, tú tipos. sabes que Sócrates meditaba de pie, por ejemplo, Sí. meditaba de pie. Los sufís Eso meditan decía, bailando. claro. Y por ejemplo, Osho, una de las meditaciones que inventó Osho es Sí, bailando y luego tirándose al suelo. Es decir, hay un montón de temas. Ahí, por ejemplo, las hipóstasis de Plotino. Plotino se quedaba en éxtasis con lo que llamaba él las hipóstasis. Hay un libro, por ejemplo, hay un libro de 1000 páginas, no recuerdo ahora el autor, sobre solamente de meditaciones sin semillas y revisa todos los tipos de meditaciones que, mira, eso lo podemos comentar, las que se hacían en el mundo egipcio, en el mundo griego, en el mundo judío, en fin. sí, sí. Y hay para todos los gustos. No, es un mundo increíble, o sea, un mundo en sí mismo, la verdad. Mm. Invitamos Así a, que, a los amigos que nos comenten qué tipos de meditaciones hacen y cuál es la que más le ha valido, porque a lo mejor le puede valer a otra persona. O sea, lo, sí, lo bueno que como nosotros, digamos, no estamos adscritos a ninguna escuela de meditación, la idea es que lo que te valga, sigue y lo que no te vale, no continúes. ya. Buen consejo. Claro, no vas a continuar en algo que no te vale. Ya. Pues nada, don Gonzalo, pues me voy a meditar. Genial, sí, muy bien, buena idea. Aparte que hoy es un día especial, ¿no? Porque está todo el mundo con, Sí, con lo de Halloween sí, y sí, bueno, es un mejor mundo no comen. Entonces vamos a meditar para que elevar el nivel de energía, de vibración. efe- efectivamente. Pues Muchas nada, gracias. pues Un bueno, placer. oye, pues nada, seguimos entonces. Gracias.